Te voy a compartir cómo se trabaja esta puntilla, sencillita y súper fácil de tejer para servilletitas de recuerdo, para servilletitas pequeñas o por si estás aprendiendo a tejer, pues empieces con una orilla pequeñita. Espero te guste y me acompañes para que saques tu muestra. Vamos a iniciar con medio punto, ahora tejo 3 cadenitas. Y voy a poner a la tela 3 macizos más para que aquí sean un total de 4. Así, 4 macizos. Ahora voy a dar 2 vueltas al hilo, así, y voy a dejar 1 centímetro de espacio y voy a poner aquí un macizo doble. Voy a soltar una hebra, luego 2 y al último 2. Y tejo 3 cadenitas y sobre el macizo pongo 3 macizos normales. Doy 2 vueltas al hilo y aquí mismo pongo un siguiente macizo doble. Suelto una hebra, luego 2 y luego 2. Dejo 3 cadenitas y voy a poner sobre el macizo 3 macizos normales. Otra vez voy a dar 2 vueltas al hilo y aquí mismo pongo otro macizo doble. Suelto una hebra, luego 2 y luego 2. 3 cadenitas y pongo aquí 3 macizos. Dos vueltas al hilo y otra vez pongo otro macizo doble. Tres cadenitas y aquí pongo 3 macizos. Ahora, después de estos 3 macizos voy a poner 4 macizos a la tela. Y ya quedó así este primer motivo. Así es como les van a ir quedando. Ahora, después de aquí, otra vez voy a dar 2 vueltas al hilo y pongo aquí otro macizo doble a la tela. Suelto una hebra, luego 2 y luego 2. Y tejo 3 cadenitas y voy a poner aquí 3 macizos. Ya que puse los 3 macizos, doy otra vez 2 vueltas al hilo y aquí pongo otro macizo doble. Suelto una hebra, luego 2 y luego 2. 3 cadenitas y voy a poner aquí 3 macizos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hice en el primer motivo. 2 vueltas al hilo y aquí pongo otro macizo doble. Tres cadenitas y 3 macizos. Dos vueltas al hilo y otra vez aquí pongo otro macizo doble. 3 cadenitas y 3 macizos. Ya quedó así. Ahora voy a poner a la tela
4 macizos. Y así es como te va a ir quedando esta sencillita orilla de una sola vuelta. Espero te guste y la apliques a tus servilletas.